Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, estamos en una sociedad en la que ya se ha confundido lo que es el bien, lo que es el mal. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. No hay discernimiento. La gente piensa que lo mejor es aquello que ellos piensan. Y bueno, no hay nada más que mirar las noticias para ver y para observar hacia dónde camina ahora mismo esta sociedad y este mundo. Y nosotros somos parte de esta sociedad, pero con una diferencia, que el Señor nos ha dado la bendición de poder discernir entre el bien y el mal, de poder discernir los tiempos, de poder discernir las cosas que son del Señor, las cosas del Espíritu Santo. Y como decía antes, a veces me preocupa el hecho de que no seamos capaces de discernir lo que el Señor hace alrededor nuestra. El Señor y el Espíritu Santo está obrando cada día y en cada momento a través de nosotros, porque dijo el Señor que no nos dejaría solos, ¿amén? Y que estaría con nosotros hasta el fin. Es decir, Dios cada día en la persona del Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida. Y a veces me preocupa que no seamos capaces de darnos cuenta y de percibir y de discernir estas cosas. Por eso me llama mucho la atención cuando estamos en el tiempo de testimonio, que no es algo que hagamos por rutina, sino porque a mí particularmente, y supongo que a vosotros también, me edifica, me ayuda, me llena de gozo cuando veo que cada uno de vosotros salís a dar testimonio de decir lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Y es por eso la importancia de esta serie de sermones esta serie de predicaciones que estamos viendo acerca del discernimiento. Porque pueden que pasen 1000 cosas a nuestro alrededor. Puede que el Señor nos libre de 1000 situaciones, o que el Señor permita 1000 situaciones. Y por no saber discernir, por no saber entender, o por no percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, no solamente podemos tomar un camino erróneo, o incluso podemos llegar a perdernos, sino que además nos estamos perdiendo un montón de bendiciones. Cuando no somos capaces de discernir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida cada día desde que nos levantamos, que el Señor nos da ese privilegio de poder tener un día más de vida para poder proclamar su palabra, para poder proclamar su evangelio, para poder vivir por y para Él. Si no somos capaces de discernir cuando el Señor pone delante tuya a alguien para que le compartas de la palabra, para que le compartas lo que el Señor ha hecho en tu vida, entonces es que no hemos entendido. No hemos entendido lo que significa el Evangelio de Dios, no hemos entendido lo que significa ser salvo y no hemos entendido para qué el Señor nos ha llamado. Si a veces nos cuesta dar testimonio aquí, quizá porque no somos capaces de discernir, o por vergüenza, o porque ahora no voy a salir yo para decir esta tontería. ¿Sabéis? El Señor, Dios, es un Dios de detalle. Dios actúa en lo grande y actúa en lo pequeño. Actúa en lo que nosotros pensamos que tiene mucha importancia, pero Él actúa donde nosotros, sin darnos cuenta, tiene más importancia de lo que nosotros pensamos. Así que, hermanos, en esta sociedad en la que estamos viviendo, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, nosotros que tenemos que ser la sal y la luz del mundo, somos los que tenemos que ejercitar y practicar el discernimiento espiritual para poder ser esa sal y esa luz. Y qué mejor sitio que empezar, que en la casa del Señor. Amén. Por eso, en este domingo de hoy, vamos a retomar el tercero de estos sermones, el tercero de estas predicaciones, de esta serie acerca del discernimiento espiritual, cuyo principal propósito que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas es que seamos capaces de entender la importancia que tiene el discernimiento en nuestra vida espiritual y que podamos comprender, como dije en los domingos anteriores, que si Dios no hace más cosas en cada uno de nosotros es probablemente debido a que nos falta fe. Pero ¿sabéis por qué nos falta fe? Porque quizás estamos escasos de discernimiento espiritual. Quizás no estamos siendo capaces de discernir quién es Dios,
lo que ha hecho en nuestra vida y, como dije, lo que ha depositado en nuestras manos. Que el Evangelio del Señor y el mismo Señor le llamó la perla de gran precio, entre otras cosas, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo podemos ver que cuando Jesús estuvo en Nazaret, dice el texto, que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque no supieron discernir que esa persona que estaba allí era Dios mismo, era el Mesías, y estaba en Nazaret, que era su tierra, y no entendía, no discernieron ese momento. Por eso él no pudo hacer muchos milagros allí, porque había incredulidad, falta de fe, porque faltó discernimiento. Recordemos que en la primera predicación que estuvimos hablando aquí, estuve diciendo que debemos centrarnos en la necesidad urgente y vital que tenemos de saber y conocer más acerca del discernimiento espiritual. Y recordemos que en esa primera predicación estuvimos viendo 3 aspectos fundamentales acerca del discernimiento, en qué consiste. Que dijimos que es la capacidad de jugar bien, de discernir entre el bien y el mal y de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. También estuvimos compartiendo que es muy importante porque nos capacita para vivir una vida que refleje los valores y los principios de Dios. Porque nos permite orientarnos en un mundo lleno de tentaciones, en una sociedad como la que estamos viviendo, y nos capacita para tomar decisiones fundamentadas y alineadas en la voluntad del Señor, y que esto nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él. Y también porque es importante, porque nos guía en cada paso de nuestro camino a ser en la semejanza de ser más como Jesús. ¿Amén? Siempre, desde que hemos empezado con esta perspectiva, estoy diciendo de que ser más como Jesús no es ningún lema. Así que entender que ser más como Jesús debe ser un propósito de vida. Un propósito de vida. Y también estuvimos viendo que necesitamos urgentemente desarrollar discernimiento espiritual y trabajar en ese discernimiento espiritual, porque puede darse el caso de que perdamos la perspectiva de la salvación eterna. Y creyendo que somos salvos porque de vez en cuando venimos a los cultos, o porque de vez en cuando leemos la palabra, o a veces oramos, pues pensamos que, bueno, como ya acepté al Señor, pues ya soy salvo. Si no discernimos estas cosas, es posible que estemos confundidos y realmente no seamos salvos. Y en el segundo de las predicaciones, en el segundo de los sermones, estuvimos viendo algunas de las evidencias de la falta de discernimiento espiritual, de cómo se manifiesta esa falta de discernimiento. ¿Recordáis? Inmadurez espiritual. Aquellos hebreos que deberían ser ya lo suficientemente maduros como para entender lo que el apóstol o el escritor de Hebreos estaba tratando de enseñar, tenían que ser ya capaces por el tiempo que llevaban, pero eran como niños espirituales y ellos mismos todavía no habían entendido los fundamentos básicos. Y también dijimos que, aparte de manifestarse como inmadurez espiritual, la falta de discernimiento se manifestaba en un retroceso espiritual. Los que teniendo una vida plena pierden la perspectiva, no ejercitan el discernimiento y retroceden en su fe. En lugar de aumentar la fe disminuye. Hay un retroceso espiritual, lo estuvimos viendo también. Por eso de que hay cristianos que se convierten, ponen toda su fe en el Señor, empiezan a caminar, pero cuando vienen los problemas, viene la rutina y vienen estas cosas, empiezan a decaer. Y también dijimos que la falta de discernimiento, de no entender lo que es el Señor y cuál es su obra y cómo Dios trabaja en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nos puede llevar también a la muerte espiritual. Aquellos que dicen ser cristianos no pueden permanentemente recaer en las mismas cosas. No pueden permanentemente retroceder, no pueden permanentemente estar cayendo en los mismos errores y vivir solamente de la frustración y vivir solamente del remordimiento y no del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque al final, tarde o temprano, estos creyentes terminarán endureciendo sus corazones y muriendo espiritualmente como consecuencia de la falta de discernimiento. Pero sabemos que estas cuestiones que ya hemos visto es algo que sucede porque primeramente lo podemos ver en la palabra, pero también vemos ejemplos. Podemos ver también que aparte
de estas cuestiones que ya hemos visto, hay algo mucho más importante y muy bueno, muy buena bendición de parte de Dios, y es que el discernimiento espiritual es un regalo que el Espíritu Santo ha puesto a nuestro alcance. La palabra del Señor dice que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y eso es porque el Espíritu Santo, porque Dios ha puesto en nuestra vida la bendición de poder discernir espiritualmente todas estas cosas y también las bendiciones que conlleva el tener ese discernimiento espiritual y de trabajarlo. Veréis, el discernimiento espiritual es algo que el Espíritu Santo, cuando venimos al Señor, ¿habéis escuchado esta ilustración de que nuestro velo es quitado? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? El velo es quitado y empezamos a entender las cuestiones espirituales, cosas que al hombre natural le son locura. Y cuando esa capacidad de discernir las cosas espirituales viene sobre nosotros por nuestra fe en Jesús y por la obra del Espíritu Santo, entendemos y empezamos a ver realmente lo que es Dios. Pero es algo que el Señor pone en nuestra vida cuando nos convertimos, y nosotros tenemos que seguir trabajando y ejercitando el sentido del discernimiento espiritual a través de una serie de pautas, a través de una serie de conductas que veremos en otro sermón, ¿vale?, para poder seguir ejercitando. Fijaros, Hebreos 5:14, recordáis, el escritor dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, por el esfuerzo, tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, o tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el discernimiento espiritual es una bendición que el Espíritu Santo nos da cuando nos convertimos, y ahora nos lo pone ahí para que nosotros sigamos ejercitando y sigamos creciendo, no solamente en el discernimiento, sino en otros aspectos que vamos a ver en el día de hoy. El tener discernimiento espiritual es una bendición porque nos permite disfrutar del alimento sólido de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Y hay disfrute en el alimento sólido de la palabra del Señor? ¿O nos quedamos simplemente que sí, Dios me salvó, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la Biblia dice para los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien, o nos quedamos con esos principios básicos? O, como estamos viendo los jueves, por ejemplo, podemos sumergirnos en el alimento sólido espiritual que el Señor nos da y que estos hebreos no fueron capaces de recibir. Cuando en los jueves nos metemos, ahora que estamos estudiando la carta de Santiago, y podemos ver cuando Lola o José Miguel o los pastores o cualquiera estamos ahí, estamos tratando de meternos un poquito más en esa profundidad, en ese alimento sólido que habla el escritor de Hebreo. Y si no tenemos discernimiento espiritual, ¿sabéis lo que pasa? Que estaremos sentados ahí y estaremos aburridos. Vaya tocho que nos está metiendo hoy José Miguel con Santiago, con esto. ¿Y para qué me vale a mí esto? Bueno, esto es importante, pero discernimiento espiritual escaso, tardos para oír, oidores aburridos. En los capítulos anteriores, el autor de Hebreo estaba enseñando cuestiones muy profundas e importantes acerca de la persona de Jesús. Y el escritor les dice, en el versículo 11 de este capítulo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Y los hebreos estaban perdiendo la oportunidad de conocer más a Jesús. ¿Por qué? Precisamente por su falta de discernimiento y su inmadurez espiritual. Porque habiendo puesto el Espíritu Santo esa bendición del discernimiento en sus vidas, lo dejaron ahí aparcado y no lo ejercieron. No lo ejercitaron, no lo pusieron en práctica. Así que se habían vuelto tardos para oír. Escuchaban, pero no oían lo que el siervo del Señor estaba tratando de explicarle. Escuchaban, pero dice que se habían vuelto tardos para oír. Por eso en este versículo 14 le dice que el alimento sólido, lo potente, ¿verdad?, es para los que han alcanzado la madurez.
A los niños ¿qué le damos cuando son pequeñitos? Papillitas, leche. ¿Alguna de las madres o los padres que estáis aquí se lo ha ocurrido a vuestros hijos con 2 añitos meterle un chuletón de ternera ahí entre pecho y espalda? No, ¿por qué? Porque su cuerpo no está ejercitado, no está preparado para recibir ese alimento sólido. Pero dice el texto que ese alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que los que somos adultos, ¿verdad? Nos podemos meter entre pecho y espalda un buen chuletón, si es que somos capaces de resistirlo. La palabra del Señor, el alimento sólido al que se refiere, es las profundidades de la palabra del Señor que nos lleva a discernir quién es el que nos ha llamado, a quién estamos sirviendo y qué es y cuál es ese manjar, cuál es esa perla de gran precio que el Señor ha puesto en nuestras vidas. A veces nos perdemos las bendiciones, y yo hoy me ha dado el símil, no he desayunado, he desayunado poco, pero no tiene que ver nada, ¿vale? A veces nos ponen un plato y lo miramos así y decimos, uff, eso no tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha pasado alguna vez? Y yo siempre he dicho a mi hijo, ¿la has probado? No, pero es que... pruébalo. Pruébalo. Y cuando lo han probado han dicho, ¡wow! ¡Qué rico está esto! Yo a mi hijo Rubén no le gustaba la ensalada rusa. Si me está escuchando, pues igual luego me dice, papá, ¿para qué dices estas cosas? A mi hijo Rubén no le gustaba la ensalada rusa, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué no? Había inmadurez, no era capaz de discernir. Bueno, vamos a ver, voy a probar y voy a ver. Y ahora cuando hay ensalada rusa tengo que decirle, niño, deja un poquito para los demás. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de entender y ha sido capaz de ver y de probar. Y nosotros a veces no nos metemos más en las profundidades de la palabra del Señor porque nos conformamos simplemente con los primeros rudimentos, con las cosas básicas. Y los hebreos ni siquiera habían llegado ahí. Es más, se estaban perdiendo la bendición de poder aprender más y más profundamente acerca de la persona de Jesús. Y esto fue debido a su falta de discernimiento. Por eso le estaba diciendo en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque no estáis preparados. Se habían vuelto, como he dicho antes, oidores aburridos en escuchar la palabra, en lugar de discernir la importancia de conocer a Jesús para ser más como Él. ¿Cómo podremos llegar a ser más como Jesús si no somos capaces de ejercitar el discernimiento espiritual y de vivir con esa meta, con ese propósito de yo quiero saber más y más profundamente de la palabra del Señor? Y no solamente eso, sino que se estaban perdiendo las bendiciones y los beneficios que conlleva el tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque sabéis, hay manifestaciones de la falta de discernimiento. Hay necesidad urgente de tener discernimiento espiritual, pero hay beneficios y bendiciones para aquellos que tienen el discernimiento, tienen ejercitado el sentido del discernimiento entre el bien y el mal, porque vamos a empezar a ver la palabra del Señor de otra manera. ¿Cuáles son esos beneficios? Fijaros, la palabra declara que hay muchos beneficios guardados para los que desean discernimiento espiritual. Lo primero es que tenemos que desearlo. Porque si no deseamos tener discernimiento, si nos da igual ser más como Jesús, o nos da igual, simplemente nos conformamos con vivir un evangelio light ahí, no sé yo, el día que estemos delante del Señor. Pero en contraposición de los evidentes síntomas de la falta de discernimiento, podemos ver algunos de los beneficios que provee ese discernimiento a aquellos que lo buscan y que, como dice el texto, lo ponen en práctica, lo ejercitan. Y el primero de ellos, de esos beneficios, es que hay vida espiritual en aquellos que ejercitan el discernimiento espiritual. ¿Y esto qué beneficio tiene? Vida espiritual. Vimos que la falta de discernimiento es una señal de muerte espiritual.
La Biblia deja claro que una persona sin discernimiento es una persona que no se ha salvado. La palabra dice que si tú no eres capaz de discernir lo que estás haciendo, y hoy vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a poder ver de que tenemos que participar sabiendo, entendiendo y discerniendo lo que estamos haciendo. Pues dice la palabra que una persona que no tiene discernimiento probablemente sea una persona que no es salva. Pero lo contrario también es cierto. Una persona que presenta discernimiento espiritual, una persona que ha entendido a lo que Dios nos ha llamado, una persona que tiene vida espiritual. Y todos los que tienen vida espiritual, todos los que hemos sido salvos, tenemos que empezar a progresar en la capacidad de discernir las cosas del Señor, de discernir las cosas espirituales, porque si no entraremos en decadencia. Por eso es una bendición disponer de ese sentido espiritual que es el discernimiento, para que podamos seguir caminando hacia el Señor, hacia ser más como Jesús. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, cuando la palabra conocimiento la llevamos al hebreo, significa discernimiento. Es decir, nos está diciendo que discernir quién es Dios es de personas inteligentes. Fijaros. Salomón nos dice aquí que conocer a Dios y poseer discernimiento, y que el conocimiento de Dios es el punto de partida para el discernimiento. Es decir, lo que estaba explicando antes. El Espíritu Santo pone ese discernimiento, pone esa bendición en nuestras vidas para que empecemos a tener vida. Pero ya hay vida espiritual ahí. Y ahora ese es el punto de partida para alcanzar sabiduría y para alcanzar ese conocimiento y crecer en ese conocimiento, discernimiento de quién es Dios. Una cosa va ligada a la otra y son inseparables. Veréis, no podemos decir que tenemos vida espiritual, no podemos decir que somos nuevas criaturas si no conocemos a Dios. Yo soy nueva criatura, yo sí, yo he sido salvado, yo conozco al Señor. Si no tenemos discernimiento, no podremos conocer a Dios, porque conocer a Dios implica saber quién es, cuál es su obra, cuál es el propósito para nuestra vida. Y eso solo se puede adquirir a través del conocimiento de la palabra, de la sabiduría y del discernimiento. Primera de Corintios 2:14 lo dice, lo he dicho hace un momento, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las discierne, no las entiende. ¿Por qué? Porque son locura y no la puede entender. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Así que fijaros qué bendición nos ha dado el Espíritu Santo con poner ese discernimiento espiritual en nuestra vida para que empecemos a trabajar en él. Porque nos está diciendo que vamos a tener vida espiritual. Que vamos a tener esa vida. La carta a los Efesios también traza una línea clara entre el discernimiento espiritual y la vida espiritual. Pablo, habiendo explicado la forma en que los cristianos hemos abandonado el reino de las tinieblas, escribe: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, discerniendo, entendiendo lo que es agradable al Señor. Así que hay un paralelismo, hay una unión inseparable entre el discernimiento y la vida espiritual del creyente. Y aquellos que conocen al Señor y han sido puestos en su reino, harán todo lo posible por buscar la voluntad de Dios, para discernir lo que le agrada a Dios, para discernir lo que no le agrada a Dios, para discernir entre el bien y el mal. Donde hay discernimiento hay vida, pero no cualquier clase de vida, hermano, sino una vida espiritual que no se conforma con asistir solamente a los cultos, con leer la Biblia o con orar de vez en cuando, sino que donde hay discernimiento hay una vida espiritual que va mucho más allá. Hay una vida que estudia la palabra, medita, analiza, memoriza la palabra del Señor, la aplica a su vida en cualquier situación, busca tiempo cada día para la oración y para la adoración del Señor, vive en una oración continua. Dice que velemos en todo tiempo. Y velar en todo tiempo ya hemos dicho en alguna ocasión que no está todos los días en nuestro cuarto orando,
sino que el Espíritu Santo, nuestra oración, cada día, allá donde vamos, puestas en las manos del Señor, esa relación espiritual. Había un misionero que contaba que una vez fue a una cafetería y pidió 2 cafés. Y se dio cuenta luego que es que había pedido un café para el Señor. Eso es una vida llena del Espíritu Santo, una vida con discernimiento. Mantiene sus pensamientos y su mente en Cristo y en la obediencia a su palabra. Vida espiritual no es no solamente el principio de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vida espiritual es algo más, es mucho más. Uno de los beneficios de buscar y ejercer discernimiento es que el Espíritu Santo nos llena de vida espiritual. Una vida plena, una vida llena de gozo, una vida que soporta cualquier circunstancia porque vive confiado en el Señor, porque ha discernido que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que derramó su sangre en la cruz, es el que está cada día con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Me iré, pero no os dejaré solo, dijo, porque os mandaré otro consolador. Otro consolador. Así que ya no hay muerte, ya no hay corazones secos, sino que hay corazones llenos de vida, de pasión por saber más de Jesús, con pasión de ser más como Jesús, con esas ganas de predicar a todo el mundo y de hablar a todo el mundo de Cristo, y además con ese gozo interior que la gente ve, porque en ese momento es cuando la gente dice, bueno, ¿y tú qué tienes? Que la cara tienes algo. Ese gozo, esa vida espiritual es la que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros somos capaces de ejercitar ese don, ese sentido, ese don, ese regalo de lo que es el discernimiento. ¿Recuerdas cómo fue ese día en el que tu velo fue quitado y comenzaste a discernir todas las cosas? Empezaste a discernir espiritualmente lo que Jesús hizo. ¿Lo recuerdas? Ese, ¡wow! Ese, habla a todo el mundo. Ese Señor, quiero más de ti. Ese, espera, que me tengo que ir a trabajar, voy a leer ya esto último. Y quiero, ¿lo recordáis? Discernimiento, vida. Y eso era solo el principio, pero tenemos que seguir ejercitando. Así que uno de los beneficios del discernimiento es que provee vida espiritual para aquel que lo ejercita. Si la falta de discernimiento nos lleva a retroceder espiritualmente, como estuvimos viendo, los que crecen en el discernimiento crecen espiritualmente. Y este es otro de los beneficios. Si nosotros somos capaces de ejercitarnos y de buscar ese crecimiento en el discernimiento espiritual, paralelamente y sin ningún tipo de duda, vamos a crecer también espiritualmente. Jesús continuamente enfatizó acerca del discernimiento durante su ministerio y a veces llegó a amonestar a los discípulos que no lo tenían. Jesús confrontó a los discípulos por no entender o por no discernir el punto de la alimentación de los 4.000. ¿Recordáis ese milagro? Aunque Jesús acababa de alimentar a una multitud, los discípulos estaban preocupados porque no tenían pan para sí mismos. Acababan de ver ese milagro y no habían entendido nada, no habían discernido nada. Y el Señor los amonesta y le dice, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendisteis ni entendisteis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y Jesús le dijo, ¿aún no entendéis? O sea, con todo lo que Jesús había hecho, todavía ellos no eran capaces de entender, de discernir. Y por eso decía yo al principio que todavía no somos capaces de entender y de discernir de lo que el Señor hace cada día, cada semana en nuestra vida, como para que estemos aquí casi suplicando de que hablemos y compartamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesús reprendió a sus discípulos por no entender o no discernir lo que este milagro significaba. A pesar de que vieron y de que comieron de los panes, todavía no habían entendido quién era Jesús. Todavía su mente no había sido capaz de alcanzar a entender quién era el que estaba con ellos. Y la falta de discernimiento le estaba impidiendo entender
y comprender esta situación. Se preocupaban porque no tenía pan y acababan, hacía poco tiempo que habían visto dos milagros de alimentación, de los panes. Sin embargo, poco de tiempo después, Jesús elogió a sus discípulos. ¿Por qué? Porque habían tenido la capacidad, habían tenido el discernimiento, se pusieron en marcha, empezaron a ejercer ese discernimiento y Jesús lo elogió por su capacidad para discernir las parábolas y discernir el significado. ¿Recordáis? Que Jesús hablaba mucho por parábolas y a la gente no lo entendía, pero ellos sí entendían las parábolas porque habían ejercitado ese discernimiento. Su crecimiento espiritual se caracterizó porque empezaron a ejercitar el discernimiento y empezó a aumentar esa capacidad de discernir las cosas y quién era el que la estaba haciendo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno tener esa bendición, ese regalo de parte de Dios, y qué triste que lo tengamos ahí y no sepamos utilizarlo o no queramos utilizarlo. La capacidad de discernir es un testimonio indudable, inequívoco del crecimiento espiritual. ¿Sabéis por qué? Porque el discernimiento espiritual nos va a ayudar a crecer. ¿Y cómo nos va a ayudar? Solamente un par de cuestiones. Pues nos va a ayudar, por ejemplo, a no ser engañados. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El discernimiento te ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa, entre la obra de justicia y la obra del pecado, quien enseña la verdad y quien está enseñando doctrinas que son falsas, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, para que no seamos engañados, entre lo que honra a Dios y lo que deshonra a Dios. El discernimiento nos ayuda a que no seamos engañados entre lo que edifica y lo que no edifica tu vida espiritual. El discernimiento, el creyente, el discípulo que ejerce discernimiento y que está en ese proceso de crecimiento espiritual, sabe a qué sitios tiene que ir y a cuáles no, a qué eventos tiene que asistir y a cuáles no, qué mirar y qué no mirar, qué escuchar y qué no escuchar, con quién confraternizo y con quién no. El discernimiento te ayuda a no ser engañado, primeramente por este mundo, segundo por el diablo y tercero por la carne. Que a veces nos dejamos engañar por nuestra propia carne. Bueno, esto no es tan malo. No podemos ser tan radicales. No podemos... El Señor ¿Quieres saber lo que el Señor quiere? Tienes que ejercer discernimiento. Y para ejercer discernimiento tienes que mirar y escudriñar la Escritura. Y también nos ayuda a superar el temor y la vergüenza de evangelizar, de dar testimonio. ¿Recordáis lo que el apóstol Pablo escribe? Por tanto, no tengáis miedo a nadie ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, yo cuando el Señor me pone a alguien, yo le testifico. Y a veces el Señor te está metiendo así. Háblale. Y tienen que venir, oye, cuéntame. Y aún a veces cuando viene a decir cuéntame, ahí nos cuesta. El crecimiento espiritual que provee el discernimiento nos hace comprender el propósito por el cual hemos sido llamados y produce en nosotros ese valor, esa valentía, ese arrojo, esa gallardía para hablar de Jesús en cualquier tiempo. Dice la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo, sin temer a las consecuencias, sin tener vergüenza. Más bien todo lo contrario, sintiéndonos orgullosos de quiénes somos, de quién es nuestro Padre Celestial y entendiendo el significado de las palabras de Jesús. Cuando dijo, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos vale si no predicamos? ¿De qué nos vale si no compartimos? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo de Dios cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El discernimiento espiritual nos hace entender esto. A veces parece que se nos olvida. Es que yo no voy a hablarle a esta persona, es que me da vergüenza. ¿No sabes que Jesús dijo que el que se avergonzare de él se avergonzará luego él
en el reino de los cielos? ¿No hemos entendido? Los apóstoles no entendieron. Y todavía estaban preocupados si iban a comer o no iban a comer pan ese día. Y el Señor le dijo, ¿no entendéis? O sea, todavía no habéis dado cuenta. Y en este texto lo que nos está diciendo también es que el que se avergonzar de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo no quiero que el Señor me diga eso. ¿Tú quieres que el Señor te diga eso? No. Tenemos que discernir y tenemos que crecer en ese discernimiento espiritual. Por eso otro de los beneficios que el discernimiento espiritual provee a aquellos que lo buscan es crecimiento espiritual. Si ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, si ponemos en práctica todas las palabras que se nos ha enseñado por años, si somos capaces de entender quién es el que nos llama y trabajar en pos de lo que está por venir, vamos a crecer espiritualmente porque vamos a empezar a discernir las cosas desde el punto de vista espiritual. Y si gracias al Señor algo nos falta en esta congregación durante décadas, ha sido buena doctrina, buen testimonio y buena palabra del Señor. Amén. Y la tercera de los beneficios que vamos a ver hoy que provee el discernimiento espiritual es la madurez espiritual. Pudimos ver domingo atrás que la falta de discernimiento espiritual es una evidencia de la inmadurez espiritual. Pues de la misma manera la presencia del discernimiento es una señal también evidente y segura de madurez espiritual. Hemos visto en el texto de hoy que el autor de Hebreo enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Los cristianos maduros son aquellos que han ejercido el discernimiento. Lo dice la palabra. Lo han ejercido. Están ejercitados. Y han aprendido a distinguir, a discernir entre el bien y el mal. La madurez espiritual está estrechamente ligada con el discernimiento. No puede haber una sin la otra. No existen cristianos maduros pero que no tengan discernimiento. Nadie puede decir, no, yo soy un cristiano que tiene mucha madurez espiritual, pero no tiene discernimiento. Eso es antibíblico, eso es una herejía. Porque dice la palabra del Señor que los cristianos que son maduros, los que tienen ejercitado ese discernimiento espiritual, los que saben diferenciar todas estas cosas que hemos dicho entre el bien y el mal, lo que agrada a Dios, lo que no le agrada, esos realmente son los que han alcanzado la madurez espiritual. El discernimiento maduro, el creyente maduro, el discípulo maduro, discierne cuando está cayendo en una debilidad o en un enfriamiento espiritual. Si tú eres una persona madura, tú te das cuenta de que está empezando a enfriarte, que está empezando a dejar de leer, está empezando a dejar de tener comunión con Dios, está empezando a dejar de asistir a los cultos. Siempre buscamos excusas baratas, pero el cristiano maduro que discierne esto toma las medidas oportunas y urgentes para evitarlo. No, Señor, hasta aquí, que me estoy dando cuenta que estoy empezando a caminar de una manera que me vaya para un enfriamiento. No, se acabó, hasta aquí. Y empieza a poner esas medidas oportunas. Percibe cuando se está aproximando al pecado y cuando está cediendo a la tentación. El cristiano que tiene ejercitado los sentidos de discernimiento, que tiene esa comunión con Dios, casi escucha la voz audible del Espíritu Santo. Y sabe cuando se está acercando a la tentación, al pecado, el Espíritu le está diciendo, no, esto no agrada, esto no me agrada. Sabes que esto no viene de mi parte. El cristiano maduro es capaz de discernir y de percibir esta situación. Así que si en algún momento te das cuenta de que eso es así, quiere decir que eres una persona madura espiritual. Pero si leyendo la palabra te das cuenta que hay cosas que estás haciendo y que no le agradan a Dios, es que no has alcanzado esa madurez espiritual, ni has ejercitado ese discernimiento. Porque el cristiano que tiene madurez espiritual es capaz de discernir, de percibir y de darse cuenta
¿Cuándo está poniendo la mirada más en las cosas materiales y temporales de aquí, de este mundo, que en las cosas del Señor? El cristiano el discípulo que tiene madurez espiritual, discierne, no, vamos a ver. Vale, esto es material, pero yo no voy a anteponer lo material a mi vida espiritual, porque mi vida espiritual tiene trascendencia eterna, pero las cosas materiales se quedan aquí. Y está empezando a quitar la vista de las cosas materiales para ponerlas en las cosas de Dios. El cristiano que tiene madurez espiritual se da cuenta y se percibe cuando comienza a dejar de tener dominio propio, cuando no está poniendo a Dios lo primero en su vida, se da cuenta de cuando está contristando al Espíritu Santo. Ya no siento lo que sentía antes cuando oro. Ya no... Parece que ya no es lo mismo. Y el cristiano que tiene discernimiento y que tiene madurez dice, para. ¿Qué estás haciendo? Porque está escuchando la voz del Espíritu. Cuando deja de tener dominio propio, cuando se enerva por cualquier cosa, Y a diferencia del cristiano que no tiene madurez, a diferencia del cristiano que es un inmaduro, el cristiano maduro, el discípulo maduro, se planta y rectifica porque ha entendido y ha discernido realmente a quién está sirviendo y quién es el que lo ha llamado a su servicio. Aleluya. Y además, porque ha discernido la magnitud del precio que pagó Jesús para que Él tuviese ese privilegio inconmensurable de haber sido hecho hijo de Dios. El cristiano maduro dice, no puedo seguir así. Tengo que cambiar porque me estoy dando cuenta que me estoy yendo. Me estoy dando cuenta que ya no soy como al principio. Es más, estoy mucho más atrás que al principio, porque ahora tengo el conocimiento, pero no he sido capaz de discernir, me estoy yendo. Y cuando nosotros somos unos cristianos maduros, con madurez espiritual, porque hemos ejercitado el discernimiento, somos capaces de pararnos y decir, no. A mí no me va a atar ni el trabajo, no me va a atar la familia, no me va a atar... Voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque de todas estas otras cosas, el trabajo, mi familia, el ocio, de todas estas cosas Dios se va a encargar y me va a dar lo mejor. El discernimiento espiritual que lleva a esa madurez espiritual te hace pensar y ver las cosas de esta manera. ¿Por qué creéis que dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas? Porque Dios sabe perfectamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, otro de los beneficios que nos provee el discernimiento espiritual es la capacidad de tener madurez para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y el propósito al cual Dios te ha llamado. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición, hermano, que el Señor nos haya dado ese sentido. A veces la gente habla del sexto sentido, de esa intuición, esa cosa, pero los cristianos, los que realmente hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos un sexto sentido mucho más poderoso, porque no depende de nosotros, sino depende del Espíritu Santo que nos regala, y de nosotros nos toca de trabajarlo, guardarlo, atesorarlo y seguir creciendo en él. La Biblia es muy clara. Dios espera y además nos manda y casi nos exige que busquemos el discernimiento espiritual. Que seamos personas con discernimiento espiritual, que lo mostremos. Los verdaderos cristianos, los que en verdad quieren ser discípulos de Jesús y desean ser más como Jesús, son los que viven creciendo y madurando espiritualmente. Son los que buscan honrar al Señor para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir entre lo que agrada y no le agrada al Señor. ¿Sabéis? Y con esto termino. Dios no quiere que seamos niños espirituales. Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí, que ninguno de sus hijos sean niños espirituales. Y si no buscamos la sabiduría, no ejercitamos el discernimiento espiritual, vamos a permanecer en la inmadurez espiritual. Vamos a permanecer como le pasaban a los hebreos, como niños espirituales. Pero Dios no quiere eso. Porque sabe que cuando nosotros nos quedamos en una inmadurez espiritual, nos vamos a estancar en nuestra vida cristiana. No podremos entender la enseñanza profunda de la palabra de Dios. Y como consecuencia, pues vamos a tener dificultad
para obedecerla y para aplicarla en nuestra vida. No sé si me he explicado. ¿Qué le pasa a un niño cuando el padre lo coge de la mano y le dice, no, tú por aquí? Cuando va por ahí por Pérez Junquera andando, ¿verdad? No, tú aquí. Y el niño dice, suéltame. No, porque está viendo el peligro de que puede ser de que se salga y sea atropellado por un coche. Lo que queremos de ese niño que crezca, ¿no? Que coja madurez y que sepa entender que hay que ir por aquí. Que no hay que cruzar sin mirar. Que no hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Dios quiere lo mismo de nosotros, para que no nos estanquemos y para que entendamos y no tengamos dificultad en obedecer la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida. Sí, Señor, no entiendo esto que tú me estás pidiendo, pero yo te voy a hacer caso porque confío en ti, porque sé quién eres. Y a veces la madurez de los hijos se demuestra en eso. Mira, papá o mamá, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, pero si tú me lo dices, yo lo voy a obedecer. ¿Y cómo nos ponemos los padres cuando nos dicen nuestro hijo eso? Hemos dicho, este niño va a llegar, o esta niña va a llegar lejos. Y eso nos dice el Señor. Cuando le decimos, Señor, no entiendo. Yo no entiendo por qué me pides esto, no entiendo por qué me estás pidiendo esto, pero confío en ti. Te voy a obedecer y voy a ponerlo en práctica en mi vida. ¿Sabéis cómo se pone el Señor? El Señor dice, llegarás lejos, alcanzarás madurez espiritual. Dios nos ha provisto de la bendición espiritual, pero nos toca a nosotros esforzarnos en ejercitar ese discernimiento para seguir adelante hacia la madurez espiritual y para seguir con ese propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que es... ¿Cómo? Lo sabéis, sois personas inteligentes. Lo sabéis, ahora solamente nos falta ponerlo en práctica. Gloria al Señor.